Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José Ángel Domínguez, me da muchísimo gusto darles la más cordial recepción a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias y saludar con entusiasmo a la maestra Ana Cecilia Terrazas, nuestra defensora de las audiencias de Radio Educación. Audiencias, Ana C, porque somos muchos, ¿eh? Exactamente, te agradezco mucho tu entusiasmo de siempre, José Ángel, y hoy tenemos un programazo. Sí, sin duda alguna. Pero antes de presentar a nuestra invitada, me encantaría invitar a todos nuestros amigos y amigas a que se pongan en contacto con nosotros. El correo electrónico al cual pueden dirigirse es audienciasre@cultura.gov.mx. No me refiero a saludos, felicitaciones. Bueno, sí, nos encantan, pero también la crítica, la opinión, su punto de vista nos enriquece profundamente y seguramente pues eso tendrá repercusiones en lo que usted reciba finalmente de la radio pública. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Quiero comentarle que hicimos un audiolibro, 9 programas, audiolibro se puede llamar así, una serie que se llama Introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México. Si usted escucha estos 9 capítulos y hace algún comentario, le podemos remitir de manera digital un aval con la constancia de escucha de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMAR, de Cultura DH y por supuesto nuestra Defensoría. Hay un correo electrónico al cual tiene que dirigirse, audienciasre@cultura.gov.mx, y escuchar los capítulos en radioeducación.edu.mx, /podcast, /medio cursos, /medio audiencias. Y me encanta saludar a gente, a personas, a mujeres que trabajan en la construcción de nuestro país fuera de la Ciudad de México, mi querida Ana Cecilia, porque luego estamos muy enfocados en el centro. Exactamente, y tenemos además la fortuna de hablar hoy. Hemos estado haciendo un recorrido, lo sabrán nuestras audiencias a lo largo de estos programas, un recorrido puntual respecto de qué son los derechos humanos, cómo se conectan, cómo son universales, cuáles son sus características, por qué los derechos de las audiencias son derechos humanos. Y en esta ocasión queremos regresarnos un poco a hablar exactamente sobre derechos humanos y centrarlo en algo que la propia Eneida nos comentó que era relevante, que es la convivencia social. Menudo tema, y la convivencia social en un ámbito tan complicado por múltiples razones, pero Eneida Sánchez Zambrano, quien es especialista en este sector público y medios de comunicación, nos podrá echar un poco más de luz en torno a esto. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Un abrazo al norte del país, por supuesto, y bueno, pues hizo una maestría en Derechos Humanos con perspectiva internacional y comparada en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Está en proceso de titulación, tiene una investigación súper interesante que se llama La educación en y para los derechos humanos y un largo etcétera, catedrática universitaria, en fin. Mi querida Eneida, gracias por estar con nosotros, bienvenida y gracias por tu tiempo y por compartir este conocimiento. Es un placer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Ángel. Gracias, Ana Cecilia, por la invitación. Me encantan este tipo de conversaciones. Me encanta estar en estos espacios. Conozco desde hace algunos años el trabajo de Radio Educación y el trabajo que han venido haciendo. Y pues la verdad es que estoy honrada de conversar sobre un tema que debería de ser cotidiano, que debería de ser de reflexión en todos los espacios, y estoy a sus órdenes para construir, para tener estas conversaciones que pueden ser a veces tensionantes, para conversar sobre
pues sobre un tema que es inherente a todas y a todos los seres humanos, que son los derechos humanos. Ana Cecilia. No me dejarás mentir, querida Eneida, que nos conocimos pues en la lucha, ¿no? Que no es que seamos amigotas, pero sí lo podríamos ser, pero sobre todo nos conocimos en la lucha y en la apasionada mirada que le queríamos siempre colocar a los derechos de las mujeres, al lenguaje de género, a la perspectiva de género, a una cultura de la igualdad. Y a partir de entonces han pasado muchas cosas, han pasado muchos logros en tu currículum en términos de esas luchas. Y desde ahora quería preguntarte cómo llegaste a este lugar y a este estudio que acabas de hacer, o a esta elaboración de que nos acaba de decir José Ángel. Y también aprovechar, si se puede, José Ángel, recordamos a nuestras audiencias con una pregunta muy puntual, que si nos pudieran hasta grabar en audio por WhatsApp estaría increíble. Porque, claro. no, porque en una de esas las personas que nos están escuchando quisieran participar con su viva voz y grabarnos un minutito sobre por qué es importante la convivencia social como centro, como puntal para los derechos humanos y para la igualdad. Sí, porque además es un problema que creo que tenemos ahorita como clarísimo en el mundo entero, ¿no? Entonces, regreso, ojalá nos digas, José Ángel, a dónde pueden grabar nuestras audiencias este minutito y si Eneida nos recoloca después en el tema. Nos encanta escuchar las voces de nuestros radioescuchas, de nuestras radioescuchas, y hay un número de WhatsApp que en un momento se los daré, pero la pregunta, en un momento de polarización como tal, repensar los derechos humanos, decía Ana Cecilia, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo hay una especie de polarización, de división entre la gente, de falta de capacidad para el intercambio de las ideas, del debate. ¿Qué pasa ahí? ¿Están los derechos humanos presentes, Eneida Sánchez Zambrano? Sí, muchísimas gracias. Primero que nada tendríamos que hablar de la convivencia social, ¿no? Somos seres eminentemente sociales y todo el tiempo estamos conviviendo, estamos conversando, estamos reflexionando. Y yo quiero compartirles que tengo una columna que se llama Derechos Humanos, ¿para qué? Y en las conversaciones, porque también hay resistencia hacia los derechos humanos, ¿no? Hacia su difusión, hacia su aplicación, a su credibilidad, y es válido. Y quienes somos defensoras y defensores de los derechos humanos estamos viviendo los derechos humanos en congruencia, ¿no? Y cuando me preguntan, ¿derechos humanos qué? ¿Para qué? Pues para todo, ¿no? Para resolver conflictos, para respetar y reconocernos en la otra persona, para respetar normas, para evitar discriminaciones, para generar igualdad. Y recordemos nada más el origen de los derechos humanos. Los derechos humanos surgen a raíz de limitaciones, de contextos violentos, de limitaciones al poder, y precisamente eso es lo que buscan los derechos humanos. Buscan convivencias pacíficas y buscan respetar la dignidad de la otra persona. Y pudiéramos decir, es algo muy sencillo, pero en contextos de polarización creo que es importante desmenuzar y reflexionar cada una de sus características, pero también cada uno de los valores y de las cuestiones que resuelven en un contexto cotidiano. Por ejemplo, si hablamos de convivencias en las escuelas, hoy más que nunca, por ejemplo, el Estado mexicano en su programa sectorial de educación por primera vez tiene el tema de enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, después de que algunos elementos estaban involucrados ahí. No quiero decir que no estaban, pero es la primera vez que se nombra, y cuando nombramos algo lo reconocemos y lo vivimos y transformamos situaciones, ¿no? Entonces, eso es en una primera reflexión, ¿no? Y hay algo más arriesgado que, por ejemplo, una de las autoras que más admiro, que se llama Ana María Rodino, que es una especialista, es una maestraza en el tema de educación para los derechos humanos. Ella plantea y arroja
los derechos humanos nos sirven para la supervivencia de la humanidad. Así de importantes son, ¿no? Así de importantes es vivirlos, ¿no? Y los derechos humanos los encontramos en esta convivencia, pero en el respeto de la naturaleza, en el desarrollo económico, en la generación de oportunidades, en la prevención y en el combate de la corrupción, en el desarrollo de la niñez para que tengan una vida digna, en el envejecimiento de de las personas adultas mayores para que tengan un envejecimiento con dignidad. Y porque hay un diagnóstico general en materia de derechos humanos que han hecho varias instituciones y de repente nos hablan de esa deshumanización que tenemos con ciertos grupos o ciertas personas, con la comunidad LGBT, con las personas migrantes, en fin, ¿no? Son muchos temas a reflexionar, pero así son importantes los derechos humanos. Los derechos humanos para todo y los derechos humanos para la sobrevivencia, ¿no? Claro, la sobrevivencia como sociedad y como especie. Gracias, Eneida, por esta primera aproximación. Y quiero decirle, ya sabes cómo son las defensoras y las defensorías de las audiencias que te ponen cohetes así de repente. ¿Cuál es el número? Sí, es el 55 12 33 29 15, en el cual pueden dejar sus comentarios de viva voce. Nos encantaría escuchar su voz, su opinión, su acento en torno a la problemática, los derechos humanos. ¿Usted está consciente de qué son, de qué significan? ¿Los ejerce sus derechos humanos? Nos encantaría saber esa reflexión, mi querida Ana Cecilia. 55 12 33 29 15. Grábenos un minutito. ¿Por qué piensa que es importante para los derechos humanos la convivencia social? Y en ese mismo tenor recupero lo que nos dice Eneida. Bueno, los derechos humanos están en la base de la supervivencia humana, del respeto, de la dignidad, de la igualdad, de la reconciliación, de la conciliación, de todo aquello, digamos, y hay que recordar que los derechos humanos no existirían si no es que algunos humanos oprimen a otros humanos, ¿no? Pero sobre todo no a nivel individual. Estamos hablando que los derechos de que los derechos humanos solo surgen a partir de entidades de poder, como estados, como autoridades, como el propio crimen organizado. Es decir, los derechos humanos se afloran en el momento en el que un gran poder, un medio de comunicación inclusive, o incluso, por eso estamos hablando de eso, aplasta a un individuo. Entonces, en ese momento se activan, digamos, los derechos humanos. Y bueno, se fueron activando de palabra, sobre todo en el siglo pasado, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, pero íbamos a hacer ese salto, Eneida y yo habíamos planeado, de la convivencia social, los derechos humanos y los derechos de las audiencias. Es decir, en un momento dado, ¿por qué se necesitaría, por qué hablaríamos, cómo articulamos convivencia? Fíjate qué importante, convivencia o reconciliación, igualdad, derecho a la información y derechos de las audiencias. Oye, pues estaba escuchando recientemente todo su código de ética, todo su planteamiento como defensoría de las audiencias, la normatividad que de alguna manera es el paraguas para trabajar. Y bueno, ustedes tienen específicamente el tema de abrir un espacio de diálogo, el tema de generar una conversación, el tema de tener esta reciprocidad a través del correo, a través de los WhatsApp, a través de muchas herramientas que finalmente dan voz a quienes no tenían o no tienen voz. Y eso es importante, ¿no? Porque estamos hablando también de este derecho a la libertad de expresión, pero también estamos hablando del derecho a la educación y a esa reciprocidad al ser una radio pública, ¿no? Entonces, son muchos aspectos los que podríamos mencionar. Finalmente, la Defensoría de las Audiencias habla de todo este paraguas de los derechos humanos y se compromete en toda esta parte
de sus características, de la interculturalidad, de la no discriminación, de la inclusión, y finalmente tendríamos que ver que estos espacios que a veces como ciudadanía los vemos alejados de nosotros, abren ese canal y ese puente que ustedes plantean y que ustedes plantean desde el principio, ¿no? Porque es esto, ¿no? La Defensoría de las Audiencias es este puente, igual que los derechos humanos son un puente entre las sociedades, ¿no? Entre la ciudadanía. Así de importantes son, pero tienen esa función ustedes de alguna manera, no sé, a lo mejor no va a ser bilateral, pero sí puede ser multifuncional, ¿no? Porque difunden, porque fortalecen los derechos de las audiencias, porque educan de manera no formal en los derechos humanos. A mí me encantaría tener los audiolibros que decía José Ángel para enriquecer mi conocimiento y porque están ahí. O sea, tendríamos que hablar de la democratización de estos espacios desde una manera congruente en este caso, así, en Radio Educación. Claro. Oye, Neida, bueno, qué gusto. Ahí están esos, te haremos llegar la liga, por supuesto, ¿no? Para que los tengas y los difundas. Pero ¿tú dirías que la radio pública, los espacios públicos de comunicación pueden aterrizar intervenciones comunitarias, por ejemplo, en favor de la igualdad? Cosa complicadísima, ¿cómo organizar un debate, una comunicación que vaya más allá de la polarización de yo soy verde o amarillo o del color que te pienses, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que bueno, en primer lugar, bueno, yo soy egresada de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California y mi primer medio donde me acerqué fue a través de la radio de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, tengo un especial cariño a este medio, ¿no? Porque es muy noble, porque nos permite muchas cosas, pero, por ejemplo, el tema de articular, de imaginar, de cambiar, sí se puede. O sea, más allá de un debate y de tener contextos controversiales, por ejemplo, la radio pública en intervenciones, no sé, yo estoy pensando ya en materia de educación, que es el tema que he estado estudiando, puede ser el espacio para la programación o la transmisión de productos o construcciones que se hagan desde las escuelas, ¿no? Desde las primarias, desde las secundarias, de las preparatorias, ¿no? O sea, puede haber ese vínculo. Por así decirlo, es una idea, ¿no? O sea, la intervención comunitaria también sería esta manera de ir a las comunidades y dar esa voz que no están, relatar estas historias. Lo que pasa es que la intervención comunitaria también la podemos hacer constantemente con ciertas metodologías, pero ahí está. Ustedes quizá no ven la intervención social y comunitaria que están haciendo, pero lo están logrando. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que, mi querida Neida, tocaste un punto, bueno, tocaste varias cosas, pero tocaste un punto clave. Pues a nivel constitucional ahorita está puesto que el espacio de radiodifusión, el espacio radiodifundido, es decir, por donde atraviesan los contenidos de radio y televisión, es espacio de interés público. ¿Eso qué quiere decir? De inmediato que no es espacio de interés privado. Es decir, que en ese espacio se tienen que respetar la pluralidad, diversidad y los derechos humanos de todas y todos y todes. Es decir, ahí sí no se puede, no se vale aplastar. Bueno, no es que se valga en otros espacios, pero que sobre todo se encarga el Estado de esto. Y ese fue el gran acierto, digamos, de hace algunos años en términos de la reforma de telecomunicaciones, que se pudiera ingresar a nivel constitucional el espacio radiodifundido como un espacio de interés público, ¿no? Entonces, en ese sentido, se traducen los derechos de las audiencias ya en la ley federal, ya de otra manera, y empezamos hace 7 años a tratar de
difundir qué son estos derechos, ¿no? Eso es lo interesante. Yo quisiera ver si nos da tiempo de que nos contases en términos de derechos humanos, de convivencia social, de una experiencia que haya sido importante, relevante y en donde se vea esta transformación a partir de la enseñanza de derechos humanos que tú hayas tenido en alguna intervención comunitaria. Mira, yo... Bueno, ya tengo 44 años, entonces ya tengo como algunos años, ¿no? Cuando estaba en la frontera de Mexicali y hacía coberturas periodísticas en tema de migración, pues el tema de los derechos humanos, estamos hablando del 2002, 2003, era un tema que era novedad, era un tema que no tenía credibilidad. Era un tema donde a las y los defensores se les veía mal. Era un tema donde podía haber persecución, ¿no? Era un tema que no tomábamos en serio. Luego vamos evolucionando. Por eso yo les decía la importancia de la progresividad de los derechos humanos. Si no los decía, lo digo ahora. O sea, hemos avanzado en este tema de la progresividad de este ejercicio de los derechos humanos y tiene que ver con la reforma del 2011, la reforma constitucional, que es un parteaguas en México, pero también tiene que ver con los cambios culturales que estamos construyendo desde varios espacios. Otro ejemplo que podría yo comentarte en una capacitación ciudadana, que fue específicamente a mujeres en un municipio de acá de Coahuila. Platicamos sobre derechos de las mujeres y el derecho a elegir libremente a sus autoridades. O sea, se acercaron varias señoras a decir que ellas no sabían que tenían estos derechos. En pleno, o sea, te estoy hablando de hace 5 o 6 años. Así de importante es la incidencia que una persona que difunde una reflexión, que conoce los derechos humanos, puede cambiar una visión y por lo menos ya enterarles de esos derechos, porque los derechos humanos están ahí para conocerlos, pero también para ejercerlos y también para vivirlos. Entonces, y sí es cierto, vamos a decir, bueno, es una obligación del Estado respetar los derechos humanos, pero el cambio cultural empieza en todos los espacios, porque recordemos que están las estructuras, están las y los tomadores de decisiones, están las normas que nos regulan, pero la cultura o el tema cultural depende de nosotras y nosotros como sociedad, y todos estos movimientos feministas en favor de los derechos humanos, el trabajo de las defensoras y los defensores incide en las estructuras, en las normas, y es así que tenemos hoy esta defensoría, ¿no? O sea, es un tema muy complejo porque hablamos de cómo incide una cosa en otra. Esta es una metodología que a mí me gusta aplicar, no es mía, es de Alda Facio, que ella usa esa metodología para identificar la perspectiva de género, pero si uno observa el tema de los derechos humanos, ahí está, ¿no? Porque es este paraguas grandísimo que nos habla de conceptos muy fuertes, de valores muy fuertes, como es el tema de la inclusión, de la igualdad y del respeto a la dignidad de la otra persona. Así de simple. De simple y de importante, mi querida Eneida, porque ojalá y pronto solucionemos esas inequidades y discrepancias, pero lo que entiendo es que con estos cambios culturales hay que ser pacientes, hay que promover la educación de los más jóvenes también, a los mejor estas señoras, qué bueno que entendieron que tienen derechos para elegir autoridades y tal, y muchos otros más, pero los más jóvenes, los pequeñines, pues tendrían que crecer con esta educación desde el primer momento. No sé si estemos haciendo esto como sociedad. Mira, yo creo que ha sido el cambio paulatino. Sí lo estamos haciendo, sí yo veo más padres y madres de familia preocupados y preocupadas por el tema de la convivencia. Recordemos que las convivencias se tensionan en la sociedad, que lo que pasa en la sociedad
pasa en las escuelas, que lo que pasa en las escuelas afecta la relación interpersonal, todo afecta, ¿no? Entonces, en el tema de las convivencias, yo cada vez veo más, por ejemplo, escuelas trabajando en este sentido. Cada vez veo más universidades como construyendo estrategias para la inclusión y la no discriminación. Ha habido estudios de la Secretaría de Educación Pública con Mejor Edu que analiza los contextos de violencia en escuelas, tanto en preparatorias como escuelas primarias. Y bueno, estamos encaminadas y encaminados pero cada día se está tomando más en serio. Nos faltan metodologías, nos falta articular ciertas acciones, sí, pero no quiere decir que no le hemos avanzado al tema. Entonces, digamos que a mayor convivencia social se puede decir que hay más respeto por los derechos humanos, mi querida Eneida. No sé si a mayor convivencia social, pero sí a mayor diálogo. Ajá, o sea, sí a este diálogo, sí a estas conversaciones donde argumentamos, sí a esta visibilización de violencias que a veces no ubicamos, de las microviolencias en la sociedad que de repente nos parece que normalizamos. Es importante identificarlas, es importante brindar alternativas y es importante replantearnos creencias, enseñanzas que se transmiten de generación en generación. Hoy la generación que para quienes tienen hijos no es la misma generación o la misma crianza que había cuando nos crearon a ti o a mí, ¿no? Hoy las cosas están cambiando. Por ejemplo, en el tema de la niñez, es súper importante saber que niñas y niños son personas con derechos humanos y que ya la crianza unilateral, del golpe, de la chancla, de decidir así con el control, ya no se puede, ¿no? Porque estamos violentando los derechos de la niñez. Hoy también, y en el tema de las audiencias, creo que también sería una alternativa hablar del derecho de las niñas y los niños a ser escuchados. Ese es uno muy, muy importante. Y todo esto que estamos hablando, que estamos conversando, que ya está en ley, que ha habido cambio cultural, ha sido tras insistencia, tras resoluciones de sentencias, tras reformas, tras movimientos sociales. O sea, estamos poco a poco cambiando. ¿Todavía nos falta? Sí, todavía nos falta. Pues sí, ojalá y podamos continuar esta conversación muy pronto. Eneida Sánchez Zambrano, muchas gracias por compartir estos conceptos, estas reflexiones, esta invitación a pensar en la convivencia social y en los derechos humanos, ahora en un momento importantísimo. Ojalá y muy pronto nuestros caminos se vuelvan a encontrar, pero no me resta más que agradecer por tu tiempo y por tu conocimiento que has compartido con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Ángel, y muchísimas gracias, Ana Cecilia. Muchísimas gracias a ti. Gracias, póngase en contacto. El WhatsApp, una voz, denos por favor la oportunidad de escuchar su voz y su opinión. 55 12 33 29 15. Hasta luego. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.